A los 17 años, lo único claro que tenía era una gran inquietud espiritual. A pesar de esto, mi único contacto con Dios eran las pocas ocasiones que asistía a la iglesia, un bautizo, un matrimonio o el funeral de un familiar o un amigo. Yo me preguntaba, ¿existe Dios? ¿Qué es Dios? ¿Una creación del hombre? ¿Una fuerza de la naturaleza? ¿Una energía superior que se encuentra en todas partes? ¿O simplemente la mayor inquietud metafísica del hombre? Esta inquietud, este vacío, me llevó a involucrarme con la metafísica. Todo empezó como un juego en el colegio. Las tijeras, el lapicero con el cuaderno argollado, la ouija. En el colegio, habían profesores que incitaban a los estudiantes a la metafísica. Existían un grupo de amigos involucrados en estas prácticas que poseían ciertas habilidades especiales. Al iniciarme en la metafísica, tratando de llenar mi vacío espiritual, me di cuenta que esto me daba poder, y el poder es atrayente. Desdoblamiento, control mental, control del dolor, visualización de auras, percepción de energías, meditación. Cuando entras a este mundo, no tienes que buscar mucho. Las cosas se te presentan solas. Cuando una cosa ya no me llenaba, algo nuevo aparecía. Meditación trascendental, yoga, nueva era, lectura de cartas, lectura de manos, cartomancia, giromancia, grafomancia, ocultismo, brujería, hasta encontrarme a las puertas del satanismo. Sin darme cuenta, estaba completamente atrapado, prisionero de lo que creía controlar. Después de esto, empecé a vivir experiencias físicas y espirituales bastante fuertes. Empecé a tener visiones, a ver cosas y experimentar cosas que salían de lo común. Había escuchado hablar de muchas cosas de estas. Había escuchado testimonios de muchas personas. Había sentido y vivido ciertas experiencias, pero nada de eso me había preparado para lo que estaba a punto de suceder. Simplemente empecé a tener una lucha interior. ¿Por qué sucedía esto? Porque días atrás alguien empezó a compartirme acerca de ese ser todopoderoso al que se le debía hacer la guerra. Simplemente alguien empezó a mostrarme la otra cara de la moneda. Alguien empezó a decirme que el camino que estaba transitando no era el camino correcto, que por allí nunca iba a llenar mi vacío espiritual, que por el contrario, había otro ser que podía llenar todas mis expectativas y que me podía librar de todo eso que estaba viviendo. Empecé a escuchar sin dejar de practicar lo que estaba haciendo anteriormente, sin dejar de llevar esa vida de oscuridad en la cual estaba sumergido. Esta guerra espiritual, esta guerra por mi ser, empezó a generar en mí ese miedo que te congela, ese miedo que te paraliza, ese miedo que no deja que te puedas defender, que hace que te sientas completamente indefenso ante algo que no puedes ver, que no puedes escuchar, pero que simplemente sabes que está ahí. Tener que ver visiones acerca de un mundo realmente aterrador, tener visiones de ver cómo te sacan de tu propio cuerpo. Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes alguna vez han sentido miedo? Piensen en la película más aterradora que se hayan podido ver. Les aseguro que nada de lo que ustedes hayan vivido antes los puede preparar para lo que yo sentí. El hecho de estar en tu habitación, en ese lugar que consideras seguro, y de un momento para otro sentir una brisa helada que entra a tu cuerpo, a tu cuarto, que congela todo tu cuerpo, que tú sientes que hay algo ahí, algo que no puedes ver, pero que simplemente está ahí para hacerte daño, eso es temor. El tratar de pedir auxilio, el tratar de moverte de tu cama y no poderlo hacer, eso es temor. Y saber que eso que está ahí, que simplemente no puedes ver, pero que sabes que está ahí, está con una única función, con una única finalidad: hacerte daño, atraparte completamente, sacarte y apoderarse de todo tu ser. Eso fue lo que empecé a experimentar, eso fue lo que empecé a vivir. Estar recostado en tu cama,
completamente inmóvil, sin poder gesticular palabra alguna, escuchando tu perro desesperado ladrar. Tus padres, tus hermanos, no escuchaban nada. Estas experiencias se hicieron cada vez más frecuentes, hasta el punto de resignarme. Pero cada vez que las vivía, cada vez que experimentaba ese miedo aterrador, siempre me recordaba algo, siempre aparecía algo en mi mente. Dios. En esos momentos me acordaba que en alguna parte, en algún momento, había escuchado hablar de Dios. Y ahí solo decía, en mi mente, Dios, ayúdame. Durante todo este tiempo, durante todo este proceso, alguien empezó a compartirme, alguien empezó a decirme, Dios te ama. Pero Dios realmente me amaba, a mí. ¿Podría yo estar seguro de que Dios podría amar a alguna persona como yo, con tantas cosas que había hecho, con tantas cosas que había experimentado, tantas cosas feas y raras, locas, por decirlo de alguna manera, que había vivido? No, yo no podía creer que Dios, si existía realmente, podría amarme. Empecé a creer que esto podía ser posible. Pero algo más me habían dicho. El pecado te separa de Dios. Eso que tú has hecho, ese camino que has transitado, tratando de llenar ese vacío espiritual, es lo que te ha alejado de Dios. Y empezaron a compartirme, o siguieron compartiéndome, acerca de ese gran amor, acerca de ese todopoderoso, al que en alguna ocasión le hice la guerra. Jesucristo murió por ti. Esa frase me marcó bastante. ¿Jesucristo murió por mí? ¿Jesucristo realmente murió por mí? Empecé a buscar, empecé a escuchar, empecé a tratar de entender realmente si Jesucristo había muerto por mí y qué significaba ese sacrificio que Él había hecho. En un momento, sin darme cuenta, todo empezó a tener sentido en mi cabeza. Realmente, y como en alguna ocasión lo había percibido, todas esas cosas por las cuales había vivido, todas esas cosas que había experimentado, todas esas cosas en las que me había metido, tenían una misma raíz, el satanismo, la adoración a Satanás. Y Jesucristo se había muerto, se había subido a ese madero para darme a mí salvación, para sacarme de las garras del satanismo. Ya tenía tres cosas muy claras en mi vida. Realmente Dios existía. Realmente Dios me amaba. También sabía que todo lo que había hecho, ese pecado que había cometido, me había separado mucho de Dios. Pero también había empezado a entender y a creer que Jesucristo había muerto por mí. Pero esto no era suficiente, aún no era suficiente. Aún no podía dejar atrás todas esas cosas que había vivido, esa vieja costumbre, esos hábitos. Simplemente no era suficiente con esto. Aún no me sentía digno, aún no me sentía preparado. Y esto era el último engaño tratando de retenerme en esa trampa, en ese vacío espiritual en el que yo mismo me había involucrado. Sí, eso me había dado cierto poder, pero estaba empezando a ver y a experimentar otro poder, el poder de la libertad. Dios te ama, el pecado te separa de Dios, y Jesucristo murió por mí. Estas tres cosas cada vez más resonaban en mi mente y en mi corazón. Pero faltaba algo más. No era suficiente con saberlo. No era suficiente con saber que Dios me amaba. No era suficiente con saber que el pecado me separaba de Dios. No era suficiente con saber que Jesucristo había entregado su vida por mí. Era necesario confesarlo. Y ese último paso me costó lágrimas, me costó esfuerzo, me costó tiempo. Pero cuando tomé la decisión de creer, tomé la decisión de dar ese último paso de fe, todo cambió. Cuando tomé la decisión de creer y de declararlo, Jesucristo entró en mi vida y realmente experimenté lo que es el poder de su amor, el poder de su libertad, el poder de su salvación. Todas las otras cosas que había vivido antes, ese falso poder, esas falsas habilidades psíquicas que había tenido, que había experimentado, no se comparaban en nada, en lo más mínimo, con lo que Jesucristo hace cuando toca tu vida, cuando toca tu corazón, cuando te da paz, cuando te da libertad
cuando sientes su amor. Finalmente me encontré con el Todopoderoso. Finalmente pude sentir su amor. Finalmente pude experimentar su poder en mi vida. Pude experimentar cómo esas cadenas que estaban atadas a mí caían una por una. Esas vendas en mis ojos, en mi mente y en mi corazón eran quitadas una por el amor y el poder de Dios, por el amor y el poder de Jesucristo, por ese sacrificio que hizo Él por mí en ese madero. Nada, nada se compara con eso. No hay religiones, no hay prácticas, nada, nada se compara con la libertad que Dios te brinda, con la libertad que Jesucristo te da, con su inmenso poder, con su inmenso amor, con su misericordia que se renueva cada día. Y entendí que no importa lo que haya hecho antes, que a Jesucristo no le importa nada de lo que yo haya vivido o hecho antes. A Él lo único que le importaba es mi corazón, que yo se lo entregara a Él, que Él estaba ansioso de llenar ese vacío espiritual que tenía en mi vida desde muy joven, desde muy temprana edad, que simplemente por terco, por torpe, por ignorante, lo busqué o traté de llenar por otros caminos, por creerme sabio en mi propia opinión y que podía controlar lo que realmente me controlaba. Pero no, con Jesucristo las cosas son diferentes. Él solo te pide una cosa, que entregues su corazón. Él no te pide nada más a cambio, no pide sacrificios, no pide nada raro. Sencillamente te pide que lo amas porque Él te ama incondicionalmente. Y así me di cuenta poco a poco que Jesucristo entró en mi vida, que Jesucristo me liberó y que Jesucristo cambió un camino de oscuridad por una vida llena de esperanza, y que más aún quería usarme en sus sendas, usarme en su camino, usarme para bendecir a muchos más. ¿Quién se iba a imaginar, o qué me iba a imaginar yo, que ese joven que había estado involucrado en tantas cosas, en el ocultismo, en la brujería, en metafísica, en meditación trascendental, en yoga, en tantas ciencias ocultas, en tantas religiones orientales, en tantas prácticas, en nueva era, sencillamente, y todo, como lo he dicho varias veces, en una única vertiente que es el satanismo, finalmente terminaría postrado a los pies de Jesucristo y sirviéndole a Él? Por eso, para concluir esto, simplemente tengo que decir, si quieres experimentar lo que es el poder, busca a Jesucristo, y Él te hará experimentar mucho más que eso, te hará experimentar su amor, te hará experimentar su libertad. Y para el que cree en Jesucristo, todo es posible. Hoy te hago una pregunta. ¿Qué has hecho en tu vida? ¿Has hecho algo malo en tu vida? ¿Crees que Dios no te puede perdonar? ¿Crees que Jesucristo no te puede limpiar? Pues yo te digo, sí, Él puede. Él lo hizo conmigo y con muchos otros, y lo seguirá haciendo. Simplemente debes creerle, simplemente debes confesar. No basta con saber que Dios te ama, no basta con saber que el pecado te separa de Dios, no basta con saber que Jesucristo murió por ti. Simplemente confiésalo de corazón y Jesucristo entrará a tu vida. Con Cristo todo es posible. A los 17 años solo tenía claro que se me olvidó. Ay, Saúl, pues no trae la hoja. A los 17 años solo tenía claro una cosa, una gran inquietud espiritual. A los 17 años solo tenía una cosa clara, una gran inquietud espiritual. Provengo de un hogar católico. No. Cuando una cosa ya no te llenaba, algo nuevo aparecía. ¡Ay! ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Ya le vendí.